Llegó el momento de saludar a nuestro invitado de la fecha. Estamos en comunicación a través de la plataforma Zoom con el economista César Barreto. César, ¿cómo te va? Muchas gracias por participar de Proeconomía y Finanzas. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Don César, queríamos consultarle su parecer acerca de lo que es el proyecto del presupuesto general 2025. Se tienen evidentemente muchas complejidades a la hora de elaborar un presupuesto y es una cuestión que nosotros tenemos que siempre monitorear teniendo en cuenta siempre las necesidades de la ciudadanía en cuanto a inversiones y otro tipo de cuestiones. Don César, lo que pudo ya conocer acerca del presupuesto 2025 o el proyecto, ¿qué le parece en líneas generales? ¿Estamos ante un proyecto equilibrado? ¿Hay algún tipo de cuestión en específico que le llame la atención, que le genere tal vez algún tipo de preocupación sobre este proyecto que está planteando el Poder Ejecutivo? Bueno, en general, con la información con la cual disponemos todavía hasta este momento, pareciera ser un presupuesto que está muy alineado con principalmente con el plan de convergencia fiscal que tiene previsto una evolución del déficit fiscal de convergencia hacia el tope de la ley de responsabilidad fiscal, un parámetro muy importante, hay que cumplir eso y algo que nosotros necesitamos retornar a la vigencia de la ley de responsabilidad fiscal. Y segundo, entiendo los números que vi, las estimaciones de ingresos son bastante prudentes, digamos, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos estimaciones propias que incluso son un poco más de la que estima, en este caso, el Ministerio de Economía y Finanzas. Y a partir de allí, cuando uno ya tiene definido con qué ingresos cuenta, o los recursos adicionales que va a tener para el siguiente año, hasta dónde podemos endeudarnos según el plan de convergencia fiscal, a partir de ahí ya lo relevante es cómo el gobierno encara el cumplimiento de sus planes de gobierno con las prioridades que tiene, ¿verdad? Y lo que se nota aquí es que básicamente se ha priorizado el tema de los programas emblemáticos que ha lanzado en el transcurso del año anterior, ¿no? El programa Hambre Cero tiene una participación importante en los recursos adicionales para darle andamiento a ese programa, que es importante para el gobierno. Después hay un aumento importante en el programa de adultos mayores que recientemente el Congreso aprobó una universalización de ese programa que prevé la incorporación de 30.000 pensionados nuevos cada año. Eso está previsto en los recursos para poder cumplir con eso. Y obviamente como los recursos son limitados, el aumento de los ingresos más o menos asciende a unos 800 millones de dólares, entonces a partir de ahí ya hay que distribuir que mínimamente cómo se puede cumplir con el resto de las necesidades que hay, que son muchas, ¿verdad? Se nota recursos adicionales para algo más para medicamentos, un monto importante que va para mejorar las remuneraciones de los maestros nuevamente, que ya venimos con varios años de aumento de remuneraciones de los maestros. También mejorar las remuneraciones de los segmentos de médicos y enfermeras. O sea, eh, eh, los recursos son limitados y finalmente el gobierno va plasmando sus prioridades con las limitaciones que tiene, digamos, ¿verdad? A partir de ahí veremos cómo el Congreso trata todo esto, pero es un presupuesto que reúne las características de convergencia que necesitamos para recuperar los equilibrios y la solvencia fiscal que traemos hace muchos años, que es muy importante, y a partir de ella distribuir los recursos que hay. César, Cambios estructurales, uno observa, obviamente, cambios estructurales es muy difícil que uno pueda hacer en un presupuesto, a no ser que haya una reforma previa que ataque las ineficiencias que hay en la asignación anterior de los recursos ya que vienen tipo gastos rígidos o vienen comprometidos de presupuestos anteriores, ¿verdad? Eso creo que no es muy poco lo que está incorporado allí, más bien es qué hacemos con los recursos adicionales y ahí se refleja la prioridad del gobierno, ¿verdad? César, ¿hay algún tipo de señal o se puede dar algún tipo de señal en el marco del estudio de este proyecto 2025 con relación a la calidad del gasto, que es una cuestión que siempre estamos pidiendo como ciudadanía, ¿verdad? Que se tenga una mayor cantidad de ingresos. Creo que en cierto modo también eleva la presión sobre cómo usamos estos recursos. ¿Hay señales? ¿Te parece que hay algún tipo de señal que pueda dar el gobierno en ese sentido?
Mira, o sea, yo entiendo que si vos estás asignando una parte importante de los recursos al programa Hambre Cero y ese programa Hambre Cero se ejecuta de manera eficiente, eso es una mejora en el margen de la calidad del gasto, porque estamos llevando recursos para darle alimento o almuerzo o merienda escolar a niños en situación eh, vulnerable, digamos, en las principales zonas, incluso las zonas más pobres del país. Creo que esa es una mejora, ¿verdad? Sí, hay otra cosa que, como no tengo mucha información todavía, pero veo que hay un aumento en recursos para salarios de maestros y profesores, por ejemplo, que venimos como 5 o 6 años haciendo lo mismo, ¿verdad? Y yo quisiera ver qué compromiso o qué fundamentos hay detrás de esa mejora en las remuneraciones que van a tener un grupo de maestros en el presupuesto del próximo año. O sea, yo lo que veo ahí, eso por ejemplo es una cuestión de calidad del gasto, porque yo quisiera ver que los maestros mejoran en la calidad de sus servicios, por lo menos se capaciten, hagan algo que vaya en línea con que mejora el servicio de educación que se está prestando para que ellos puedan tener una remuneración mayor, porque en el conjunto de remuneraciones que tienen ya no podemos decir que los maestros en Paraguay ganen poco, ganan una buena remuneración con el esfuerzo laboral que ellos ponen en el transcurso del año para prestar sus servicios de enseñanza, ¿verdad? Eso para mí es una cuestión muy micro, no se nota en un presupuesto en términos de asignación general de gasto que hay. Parece razonable asignar más recursos a la educación, mejorar la remuneración de los maestros, pero conocemos gran parte de la calidad de los maestros que tenemos, necesitan mucha capacitación para merecer muchos de ellos las remuneraciones que están teniendo. Siempre hay es un tercio más o menos que son maestros de primera calidad, pero hay 2 tercios que necesitan capacitarse mucho para poder estar a un mínimo nivel de prestación de servicios de educación de buena calidad. Entonces, eso para mí es una cuestión de calidad del gasto que quisiera ver qué componentes tiene, porque le estamos dando recursos, más salario, pero la contraprestación que hay, qué es lo que ellos tienen que hacer para mejorar esas remuneraciones, no lo vemos, ¿verdad? Tal vez esté, pero yo no lo veo hoy, no tengo la información, ¿verdad? Esas cosas pequeñas, ya muy microeconómicas, son las que impactan la calidad del gasto no conozco yo por lo menos cuál es el plan que se tiene previsto en este caso, porque acaso lo vemos números del presupuesto y eso no sabemos qué es lo que hay detrás de eso en términos de planes concretos, ¿no? César, y en términos de endeudamiento, evidentemente que el proyecto de presupuesto general de la Nación en cada año también engloba lo que sería esta capacidad de Paraguay de abrirse al financiamiento externo a través de las emisiones de bonos, pero esto también está generando cada vez mayor presión por el lado de pago de los intereses, que es una cuestión que en cierto modo nos quita espacio para las necesidades que tenemos en nuestro país. ¿Cómo estás viendo esa evolución, César? Paraguay también va a tener ahora un escenario diferente, tal vez con el grado de inversión se pueden dar mejores condiciones de financiamiento. ¿Hay posibilidad de que con el paso del tiempo esta presión de los intereses vaya mermando? ¿Qué ves o qué señales esperas ver con este presupuesto ya 2025? Mira, el tema de los intereses es algo que nosotros veníamos alertando en todos los años anteriores en que teníamos costos financieros muy bajos porque las tasas internacionales estaban muy bajas. Por eso siempre dijimos en esos años de que hay que tener cuidado hasta dónde nos endeudamos, por más que el costo en ese momento era muy bajo, en algún momento los intereses van a volver a los niveles más normales y hay que hacer los cálculos del impacto que tiene cuando los intereses vuelvan a los niveles normales, ¿verdad? Bueno, lo que estamos viendo hoy es justamente eso, de que hace 3 o 4 años pagábamos intereses del 3% sobre la deuda, hoy tenemos que pagar el doble, el 6% más o menos. Entonces, se duplica por el mismo nivel de deuda que vos tenés, se te duplica el costo. Y eso se está notando en el presupuesto en estos años, pero estaba previsto de que sea así. Como fuimos prudentes en nuestro endeudamiento, finalmente nosotros somos capaces de poder cumplir con esto, ¿verdad? Obviamente, también restringe más la capacidad de endeudamiento hacia adelante, porque ya estamos a niveles del 40% del PIB, que ya estamos en zona naranja, más o menos, en la capacidad de pago que tiene el país con esos niveles de deuda, ¿verdad? De cualquier manera, el grado de inversión nos ayuda a que eventualmente, de manera gradual, pero si mantenemos esta buena política fiscal, porque todo es
Y todo depende de si seguimos manejando prudentemente, es probable que nosotros sigamos reduciendo de a poco o de manera gradual el costo financiero de esa deuda en los próximos años, ¿verdad? Yo entiendo que por los planes de convergencia que hay, porque veo que el Ministerio de Economía está cumpliendo con ese plan, yo creo que es probable que tengamos ese escenario de una reducción incluso marginal, gradual de los intereses en las próximas emisiones que hagamos, ¿verdad? Incluso incrementando la emisión de endeudamiento de moneda local, que es algo que empezamos recién ahora y que también es un paso positivo porque reduce el riesgo en términos cambiarios que enfrenta el presupuesto, ¿verdad? Eh, en ese contexto estamos hoy. Nuestro margen de endeudamiento es muy limitado. Tenemos que volver al ritmo del 1,5% del PIB. Estamos convergiendo a eso. Y eso nos restringe en lo que podemos usar en términos de deuda, porque tenemos que mantener esa disciplina fiscal que traemos de varios años, ¿verdad? Impacta mucho la inversión pública. Yo no mencioné la inversión pública, pero la inversión viene prácticamente fija en los últimos 2 o 3 años, incluso reduciéndose. Este año se está reduciendo, pero es necesaria esa reducción de la inversión porque es lo que es consistente con la ley de responsabilidad fiscal que tenemos vigente, que es muy importante, ¿verdad? Entonces, parece lo del sector construcción, obviamente protestan porque les afecta a ellos, pero yo lo que le digo siempre es, miren, cuando ustedes estaban mirando hace 4 o 5 años en aumento en la inversión pública, todos dijimos en ese momento que era un fenómeno transitorio. Eso nos iba a durar mucho tiempo, ¿verdad? Porque necesitábamos hacerlo en ese momento, pero hoy tenemos que corregir el déficit y por lo tanto, obviamente, hay que reducir la inversión para alinearlo con la responsabilidad fiscal, ¿no? Eso es lo que estamos viendo, pero el mercado de deuda, en la medida que nos mantengamos ordenados, va a ir mejorando gradualmente y eso es algo positivo para el país, ¿no? No solamente para el sector público, sino también para el sector privado que incluso tiene muy poco acceso todavía a los mercados financieros internacionales.